todos. ¿Cómo están? Celebramos la resurrección del Señor. Qué lindo, qué importante, qué bueno. Realmente no me voy a quejar por el hecho de que pensaba de que en esta mañana íbamos a tener un lindo desayuno, íbamos a tener un culto con toda la música, con toda la gente. No voy a pensar en eso, voy a tratar de dejarlo de lado, pero voy a concentrarme en el hecho de que sí, hoy, aunque sea a esta distancia y por este medio, nosotros celebramos la resurrección del Señor. Realmente, qué día hermoso, qué momento lindo, y yo espero que ustedes allí en familia también, ustedes estén entusiasmados y que este día el Señor les llene el corazón, les llene la mente de una manera especial, porque el Señor resucitó. El Señor murió por nuestros pecados, pero Él no quedó allí en la tumba. El Señor vive y por Él nosotros vivimos. Con Valeria tenemos un par de canciones que queremos hacer. Vamos a hacer un par de alabanzas al Señor y después vamos a mirar en las Escrituras. Vamos a ver cómo es esto de que el Señor resucitó y cómo reaccionaron las personas en ese momento y qué cosas podemos aprender nosotros de la resurrección. Porque hay muchas aplicaciones, pero me parece en el pasaje que vamos a ver hoy de Marcos en el capítulo 16, hay cosas específicas que me parece nos pueden ser de gran aliento. Entonces vamos a cantar juntos, vamos a alabar al Señor. La primera canción se llama Bendito sea el Señor, que me parece que ustedes ya la conocen. Y antes de ponernos así a cantar alabanzas a nuestro Dios, oren conmigo un momento, ¿sí? Padre Celestial, gracias Señor por un día hermoso que nos das. Gracias Señor porque hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Gracias Padre amado porque a través de la resurrección tú nos has dado vida nueva, nos has dado vida abundante, vida eterna, victoria Señor completa. Gracias Padre por a nosotros traernos a todos juntos en este momento y te pido que a cada uno nos bendigas. Y Señor, siendo que tú estás presente en cada lado, Señor, atiéndenos a cada uno. Cada uno de nosotros necesita algo, quizás algo un poquito diferente. Una palabra de aliento, una palabra de sabiduría o guía. Señor, bendícenos, ponemos este tiempo en tus manos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Padre del cielo, te adoramos. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito
quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. Celebramos la gracia sublime del Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Valeria. Y tenemos una canción más
que vamos a cantar después del mensaje. Hoy es un día que para muchos en nuestra sociedad lamentablemente no significa mucho. Significa quizás los huevitos de Pascua, significa el conejito de Pascua, pero para el cristiano hay un significado especial porque nosotros entendemos de que estamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos realmente, y fue a través de la muerte y la resurrección del Señor de que nosotros de esa manera fuimos reconciliados con Dios, obtuvimos perdón de pecados y así vida eterna. Por eso es que para nosotros este día no es un domingo cualquiera. Cada domingo es especial, le traemos gloria al Señor, pero hoy especialmente prestamos atención a la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces los voy a invitar a que vayan a Marcos, el capítulo 16. En estas últimas semanas hemos estado viendo los eventos que apuntaban a esta resurrección, todo el sufrimiento del Señor, todo lo que padeció, todos los agravios, los insultos, dolor físico, angustia. Estuvimos viendo todos esos eventos y llegamos hoy entonces al final de lo que es allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, la resurrección del Señor. Estamos pasando por esto, por supuesto, momentos difíciles. Seguimos sin saber exactamente cuándo se va a terminar esto. Uno piensa, bueno, puede ser que para mediados del verano ya todo vuelva a la normalidad, pero no tenemos nada concreto, todavía hay incertidumbre y todavía hay que tener mucho cuidado. Vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo donde hay dolor, hay angustia, hay enfermedad. Y esas son cosas que pasan no cada tanto nomás, sino que son cosas que pasan a diario y uno se encuentra, nos parece ser sin una guía de cómo navegar a través de estos problemas, de estas cosas que se presentan, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de familia. Pero nosotros nos aferramos a la resurrección del Señor y a pesar de que nos sintamos como que no tenemos la fuerza, como que estamos asustados o quizás no tengamos la suficiente fe, que es posible, aún así Dios nos habla y yo quiero decirles que esta mañana Dios atiende especialmente a esto. Cuando nosotros en la presencia de problemas, de angustias, cuando nosotros nos sentimos, primero, sin poder. No tengo la fuerza para salir adelante, no tengo la fuerza para sobrellevar esta situación. Cuando nos sentimos con miedo de no saber de dónde va a salir la solución para esto y nuestras emociones dentro nuestro están todas convulsionadas. También cuando estamos en estas situaciones así, nosotros perdemos a veces un poquito de la fe y nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos que a veces no apuntan a Dios, sino que apuntan a la situación, no apuntan a Dios, sino que apuntan al problema. Entonces, el Señor nos habla de eso en esta mañana. Entonces, vayan ahí a Marcos al capítulo 16. Entonces, vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a verlo en tres partes. Primero, de los versículos del 1 al 8, y dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, esta primera parte de la historia tiene que ver con estas mujeres, que dice que cuando pasó el día de reposo, entonces compraron especias aromáticas para ungirle. El día de reposo terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, ya para las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo. Entonces, posiblemente por eso es que dice versículo 2, muy de mañana, el primer día de semana, vinieron al sepulcro. ¿Por qué? Ya se anochecía, entonces ellas esperaron a la mañana a que salga el sol otra vez para, con la claridad del día, ir allí a la tumba. Esperaron hasta el domingo, van a la mañana temprano. En Juan, el capítulo 20, dice que cuando todavía estaba oscuro fueron, pero eso a nosotros no nos causa ningún problema, ningún conflicto entre los diferentes evangelios, porque seguramente eso fue temprano a la mañana. O sea, justito antes de que salga el sol. Entonces no hay ningún tipo de conflicto con el texto de Juan. Entonces ellas en su mente estaban pensando, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque ellas sabían que se había puesto una piedra delante de la tumba. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema de la piedra? Por cierto, las piedras eran movedizas. Marcos nos dice que era una piedra muy grande, era una piedra pesada, así que no se ponía ni se sacaba fácilmente. Pero era una piedra movible porque las tumbas en esos tiempos se usaban para múltiples entierros. Uno enterraba a un ser querido, pero después, con el pasar del tiempo, sacaban los huesos y entonces podían usar ese lugar nuevamente para enterrar a otro. Entonces así podían cumplir con múltiples entierros, ¿no es cierto? Y ellos se llevaban, la familia se quedaba con los huesos. Se preguntaban entonces estas mujeres, ¿quién las ayudaría? La piedra es movible, pero es muy grande, es muy pesada. Y ellas pensaban, ¿quién nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Y como vimos al final del capítulo 15, dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían al Señor. Entonces ellas sabían exactamente dónde estaba la tumba. Cuando llegan, hay una sorpresa. La piedra había sido removida. Por cierto, no era necesario que la piedra sea removida para que Cristo resucite. Con piedra o sin piedra, el Señor resucita igual. Pero me parece que era importante que la piedra sea removida, no para que el Señor pueda obrar su milagro, sino para testimonio para nosotros, para las mujeres, para los apóstoles, para que creamos que realmente la tumba está vacía. Entonces fue para testimonio nuestro. Lo hizo Dios él mismo, lo hizo a través de los ángeles. El asunto es que Dios puede remover piedras. En nuestra vida puede que haya elementos, momentos, detalles, situaciones que parezcan como piedras grandes, pesadas, inamovibles. Pero hermanos, hermanas, yo quiero decirles de que Dios puede mover piedras, cualquiera sea el tamaño. Dios puede encargarse de eso y para Él es fácil. Entonces, en esta mañana, yo te digo, toma aliento, porque el Señor tiene en su poder la capacidad de remover las piedras. Sus tiempos no son nuestros tiempos, pero el tiempo de Él es mejor. Entonces esperemos en el Señor a ver cuándo Él va a remover esta piedra. Entonces en esta primera parte de la historia vemos esta impotencia de las mujeres. ¿Quién nos va a ayudar a remover esta piedra? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es imposible.
Pero una situación así de impotencia a uno los lleva a aferrarse aún más al Señor. Y aunque ellas a eso no lo tenían en mente, el Señor acudió a ellas y les dio la solución. Impotencia delante del Señor no es una calamidad, porque sabemos que tenemos el poder del Señor. Ahora, vemos que de los versículos 5 al 8, que las mujeres se encuentran con un joven, dice Marcos. Hay un joven sentado adentro. Mateo dice que hay un ángel. Lucas dice que son 2 ángeles. Pero tenemos que entender que en los evangelios nos dan una vista de diferentes ángulos de cómo transcurrió esta historia. Entonces, este joven sentado que estaba vestido de blanco era, sin lugar a dudas, un ángel. Y dice entonces que allí en el versículo 5 que las mujeres se espantaron. Quiero decirles de que en el Evangelio de Marcos es el único lugar en todo el Nuevo Testamento, en todo el griego del Nuevo Testamento, en que se usa esta palabra específica que se traduce aquí como espantar, de que se espantaron. Entonces, Marcos, cuando escribió este documento, él buscó la palabra exacta para describir lo que estas mujeres sintieron. Y lo que quiere decir es una emoción extremadamente intensa. Eso es lo que es. Una emoción intensa cuando vieron a este joven sentado. Pero el joven, el ángel, les habla. Y fíjense que les dice, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Cada detalle apunta para que ellas sepan bien de quién está hablando. Este es el mismo Jesús, el que ustedes vieron morir, ustedes fueron testigos de esto. Y Él les da estas palabras de aliento y le dice, no se asusten. Entonces, al susto de ellas siguen estas palabras de aliento. Y el aliento también, fíjense la forma que toma, porque dice, id y decir a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Es decir, que el Señor les está diciendo, la historia aquí no terminó, no solamente el Señor resucitó, pero los va a esperar en Galilea. Es decir, esta historia sigue y además les da como un propósito. Aquí hay más. Esta historia recién empieza. Y a mí me parece importante de que se menciona a Pedro. Decir a los discípulos y a Pedro. Y como que destaca la figura de Pedro en eso. Y a mí me pareció importante porque Pedro fue el que negó al Señor. De todos los discípulos, quizás fue Pedro el que tenía una carga de culpa dentro de sí más grande que todos. Y dice el ángel, díganle a Pedro. Es decir, el Señor no ha terminado con Pedro. Pedro se equivocó, Pedro fue cobarde, Pedro flaqueó, Pedro pecó. Pero el Señor dice, vayan a Galilea, hay propósito. Esta historia recién empieza. Hermanos, hermanas, ustedes seguramente como yo, en algún momento hayan hecho o dicho algo de lo cual nosotros ahora estamos totalmente arrepentidos y avergonzados. Y a veces es difícil dejar de lado esos traspieces, esas fallas que hemos tenido. Y a veces las cosas en las que hemos fallado han sido grandes y malas. Y uno se pregunta, ¿cómo voy a poder dejar eso de lado? Y a veces esa carga del pasado nos persigue y nos pesa y hace nuestro andar más lento y hace que no podamos crecer en el Señor, nos frena, nos achaca, nos tira para abajo. Pero yo quiero que basado en este testimonio que nos dice las Escrituras, yo quiero que entiendan esto. El Señor perdona. Siempre hay segundas oportunidades. Pedro lo había negado al Señor y cuando le preguntaban si lo conocía, él mintió. O sea, mentiroso, cobarde, infiel. Y Dios le dice, díganle a Pedro que vaya a Galilea. Aquí esto recién empieza.
Hay propósito para su vida, hay propósito para los discípulos del Señor. Entonces, hermano, hermanas, no dejen que el pecado, que las decisiones y cosas malas que hayan ocurrido en el pasado, que los tiren abajo. Vamos para adelante, el Señor perdona. Versículo 8 dice que las mujeres huyeron del sepulcro con gran temor, con gran espanto, también una emoción intensa, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Aunque el ángel le había dicho, vayan y digan, parece que en principio ellas estaban tan espantadas que aún así ellas no les daba para poder dar testimonio del Señor todavía. Y había otra cosa que estas mujeres tenían que tener en cuenta. En esos tiempos, el testimonio de las mujeres no tenía gran peso, gran validez. Damas, yo lamento que haya sido así. La historia ha sido cruel con respecto a las mujeres, pero en esos tiempos el testimonio de una mujer no se tenía muy en cuenta. Entonces, cuando ellas salieron corriendo espantadas, ellas no solamente tenían una emoción intensa de susto dentro de sí, sino que también estaban pensando, ¿quién nos va a creer? El resto del libro de Marcos nos habla de los primeros testigos y nos habla de que cuando el Señor de alguna manera comunica el mensaje y se junta con algunos de ellos, que también allí encontramos incredulidad. En la primera parte de la historia encontramos impotencia. En esta segunda parte encontramos miedo. El miedo de estas mujeres y el miedo que el Señor atiende. Y ahora lo que vamos a encontrar es incredulidad, que por cierto, hermanos, es algo que nosotros en cierta manera vivimos. No tiene que ver tanto quizás con creer si Jesús murió o no, si resucitó o no, pero quizás va más por el lado de a veces confiar y confiar plenamente y ciegamente en Él. Eso nos cuesta. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Versículos 9 al 11, aquí hay tres grupos de gente. En el primero habla de María Magdalena y dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. María Magdalena, dice, a la primera que se le apareció, que fue a esta mujer de la que el Señor había sacado 7 demonios. También leemos eso en Lucas, en capítulo 8. Como se piensa, como se cree a veces, y como Hollywood ha presentado esto, ella no fue ni prostituta, ni tampoco fue amante de Jesús, como vimos, como se vio en el Código Da Vinci, como que la presentaba. No hay nada en las Escrituras que muestre que ella ha tenido ese tipo de trasfondo. Ella fue una discípula fiel del Señor en ese tiempo, y ella dio testimonio a los hermanos, porque fíjense que dice que en el versículo 10 que ellos estaban tristes y llorando, y entonces el Señor la usa a ella como instrumento para dar aliento. Y qué mejor aliento para gente que está así devastada por dolor y angustia, qué mejor aliento que traer el mensaje de la resurrección. Qué mejor aliento. Cuando estemos pasando por un momento difícil, hermanos, hermanas, no nos olvidemos de la resurrección. La resurrección nos muestra no solamente el amor de Dios, nos muestra el poder grande de Dios. Entonces, no importa en la situación en la que yo me encuentre, Cristo resucitó, la victoria está ganada, allí hay gran alegría, hay gran gozo. En este cuerpo, en esta vida vamos a tener momentos de aflicción, pero teniendo presente que la victoria ya está ganada, eso debe ser de gran aliento para nosotros. Fíjense que no le creyeron.
Cuando oyeron que vivía, no le creyeron. Me parece que los eventos que habían transcurrido en los capítulos anteriores que vimos en estas semanas pasadas, la evidencia era demasiado contundente en la mente de los discípulos. Y además, no se olviden, ella era mujer. Entonces, había muchas cosas en contra que jugaban en contra de María Magdalena para que no le crean. Y los discípulos estaban tristes y estaban amargados. El Señor también, versículos 12 y 13, dice que después se apareció en una forma a 2 de ellos que iban por el camino, yendo por el campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y fíjense lo que dice. Y ni aún a ellos creyeron. Estos 2 discípulos, por cierto, pensamos que estos fueron los 2 discípulos en el camino a Emaús. Y eso entonces, hermanos, lo van a encontrar en Lucas en el capítulo 24 y allí está toda la historia de lo que ocurre con ellos. Marcos nos da solamente 2 versículos. Entonces Jesús se les aparece en el camino y al principio ellos tampoco le creen. Leemos en Lucas en el capítulo 24 que Jesús no solamente les explicó a través de las escrituras cómo las escrituras habían predicho de que el Cristo iba a venir y iba a padecer, pero también comió con ellos. Y después estos 2 discípulos volvieron a Jerusalén para dar testimonio a los apóstoles y al resto de los discípulos. Y parece ser que en principio ellos tampoco les creyeron. Tampoco la historia termina allí. Fíjense en el versículo 14, dice que finalmente se apareció a los 11 mismos. Entonces, esto me da a entender a mí de que en el Señor no hay rango, en realidad, en el reino de Dios. Se le aparece primero a una mujer, se le aparece después a estos 2 discípulos que iban por el camino. Por último, a los grandes apóstoles. Pero el Señor, me parece que delante de Él nosotros somos todos iguales. Y Él nos llama y nos da diferentes tareas y responsabilidades. Se aparece a ellos. Ellos estaban sentados a la mesa. Fíjense. Les reprochó el Señor su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces el Señor les reprende. Primero les dice por incredulidad. Incredulidad no solamente es falta de fe, pero también es falta de fidelidad. Ese término en el griego puede ir para los 2 lados, como fe, pero también está unido con fidelidad, el serle fiel. Y los discípulos no le fueron fieles al Señor, no fueron fieles en confiar en su palabra. Y también dice dureza de corazón. Esta dureza de corazón tiene que ver con ser tercos, ser obstinados. Algunos de nosotros somos tercos, somos obstinados, entendemos esto. ¿Por qué fueron tercos? Quizás por orgullo. El orgullo de no dar a entender de que ellos tenían miedo, no dar a entender al resto de que ellos en realidad no habían prestado atención al mensaje del Señor y que habían creído. Por orgullo, quizás por miedo de hacer el ridículo, de quedar en ridículo. El asunto es que fueron tercos, incrédulos. Pero aquí otra vez, el Señor podría haber dicho, ya basta con ustedes. Incrédulos, obstinados, me busco otros discípulos para hacer mi tarea. Pero el Señor, fíjese lo que les dice. Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero mencionar simplemente el hecho de que
en los círculos de estudio teológico hay quienes piensan que estos últimos versículos que no fueron auténticos en los manuscritos originales, que fueron agregados más tarde. Por supuesto, para hablar de eso y para llegar a una solución necesitamos mucho más tiempo y vamos a tener que ahondar en los estudios sobre manuscritos, la transmisión de manuscritos, todas esas cosas. No nos vamos a meter en eso. Yo quiero tomar esto como la palabra de Dios en esta mañana. El Señor los envía a predicar, a bautizar por todos lados y a todos. Y además a través de ellos el Señor va a hacer señales. Porque fíjense que dice en mi nombre, versículo 17. Es en el nombre de Él porque estamos hablando de su poder obrando a través nuestro. Estamos hablando de su gloria, la cual es ensalzada, manifestada, exaltada. Y después, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, el último mensaje que leemos en el Evangelio de Marcos es de victoria. Victoria y confirmación. El Señor ascendió, fue recibido en gloria, se sienta a la diestra del Padre. Los discípulos, por su parte, salen a predicar la palabra de Dios. Me quedé pensando en esta palabra allí en el versículo 20, ayudándoles el Señor. Esta palabra es curioso de que en el griego es de donde nosotros casi suena igual, sacamos la palabra sinergia, que sinergia quiere decir trabajar juntos. No es que esto no sea una traducción acertada, pero si miramos en detalle para qué lado apunta el significado de esta palabra, no tiene que ver con que yo le ayude al Señor. Es un privilegio que el Señor cumpla sus propósitos a través de nosotros, pero es su poder el que obra a través nuestro, es su presencia obrando dentro nuestro. Entonces allí hay una sinergia de que Dios y nosotros allí trabajamos juntos y en realidad es Dios obrando. Y qué cosa tan tremenda de que Dios nos elija a nosotros para cumplir con su obra. Qué cosa tan tremenda que Dios haya elegido a Pedro y decir, yo a través de ti voy a hacer cosas. Dios es un Dios que Él obra milagros y Él perdona. Él nos usa, Él se mueve dentro nuestro. Ahora en la práctica. En esta vida estás pasando por un momento difícil o te sientes amargado o frustrado por el no poder salir, por el estar limitado a las cosas, el no poder estar con gente. Ni siquiera uno puede ir hay algunos lugares que están cerrados, no se puede ir a comer. En esta vida sufrimos de impotencia, sufrimos de miedo y a veces de incredulidad o digamos infidelidad. Pero quiero que sepan, con respecto a la impotencia, cuando uno se siente no tengo las fuerzas para seguir adelante, para hacer esto, que Dios obra. Y lo que este pasaje nos muestra, como cuando las mujeres fueron a la tumba, es que Dios obra por adelantado. Nosotros cuando se nos presenta un problema pensamos, esto es nuevo, me toma por sorpresa, ¿qué voy a hacer? Pero Dios ya ha estado allí, Él ya lo ha visto, Él ya está en su presencia, Él ya está obrando. Entonces nosotros tenemos que confiar en el hecho de que Dios está obrando por adelantado, Dios obra en inesperadas maneras y que no importa el tamaño del problema, nuestra impotencia no limita de ninguna manera el poder de Dios. Segundo, este asunto del miedo, como el que tuvieron las mujeres cuando vieron al ángel ahí en el sepulcro. Miedo, fíjense cómo Dios trata con el miedo de las mujeres. Dios habla, es la palabra de Dios
lo que nos da fuerzas para seguir adelante, lo que nos quita el susto. Porque cuando Dios habla, Dios está presente. No es como cuando nosotros recibimos una carta de alguien o estamos escribiendo un mensaje por mail a alguna persona o algún texto. La persona puede estar en otro lado del mundo y nosotros estamos conversando con ellos. Pero cuando el Señor habla, el Señor está presente. Cuando tú en tu casa lees tu Biblia, el Señor allí está presente. Es su voz y es su presencia. Y así es como el Señor trata con este miedo que podemos tener. Si tienes miedo, debes aferrarte, volcarte a la palabra de Dios. Allí encontrarás su voz, allí encontrarás su presencia. Por último, este asunto de la incredulidad, que también puede ser infidelidad, como el que vimos en los discípulos, a los que les costaba creer que Jesús había resucitado. Gloria a Dios, Dios nos da segundas oportunidades. Dios nunca deja de alcanzarnos. Y Dios, cuando nos vamos a Él, Él nos restaura y nos vuelve a dar propósito, nos envía, Él nos usa, somos instrumentos útiles en sus manos, lo cual para mi manera de pensar es algo maravilloso. ¿Cómo puede ser que Dios me use? Me pongo a pensar en mi hijo, uno de mis hijos, este es el Ryan, cuando estábamos en Argentina. La primera vez cuando llegamos, fue el año, fue el 2000, no, debe haber sido 2005 o fue antes, bueno, la fecha no importa. Era su cumpleaños justito allí y me parece que él estaba un poquito preocupado pensando, ya no estamos en casa, en Michigan, ahora estamos en Argentina, ¿qué va a pasar con mi cumpleaños? ¿Habrá fiesta? ¿Habrá algún regalo? Y me parece que él estaba un poquito preocupado y había un juguete en especial que quería en ese momento. Había un carro que en ese tiempo era me parece que se llamaba un Larrymobile. Era un juguetito eran unos personajes de dibujos animados con lo que él estaba muy, muy enganchado. Y él quería este carro, este juguetito. Él no sabía nada de esto, pero Valeria y yo habíamos obrado por anticipado. Ya le habíamos comprado el carrito, el juguete. Ya teníamos planeado el momento y cómo íbamos a hacer una fiesta y cómo le íbamos a dar esto. Él ignoraba todo, con Valeria lo teníamos ya todo planeado. Él se preguntaba qué pasaría cuando él ni se lo esperaba, cuando él ni se lo imaginaba, allí con un pastel con él para celebrar su cumpleaños. Le dimos este paquete y el juguete y el carro, y si vieran la cara, la sonrisa en su rostro. Valeria y yo estábamos al tanto de todo lo que iba a ocurrir. Planeamos por anticipado a este momento. Compramos el regalo para entregarlo justo ahí. Mi hijo Ryan no sabía nada y estaba sorprendido. A mí me parece que así es con el Señor. Nosotros venimos y nos encontramos en este momento padeciendo, vaya a saber qué. Pero no tenemos en cuenta a veces de que el Señor ya de atrás, Él ya sabe, ya viene obrando, ya tiene la solución, ya el Señor decretó los tiempos para ayudarnos en ese momento. Hay impotencia dentro nuestro, hay miedo y somos, digámoslo, cometemos el error, el pecado de serles infieles al Señor. Pero gracias a Dios, el Señor resucitó y con eso no solamente nos mostró su amor, con eso el Señor nos dio un propósito en esta vida como nadie nos puede dar. El propósito de vivir para Él, de servirle y de hacer llegar este mensaje de esperanza, de vida a todos alrededor. Hermanos, espero que en este día
y en estos días que vienen, porque esta situación incómoda va a continuar por unas semanas más, por lo menos. Espero que este mensaje, el mensaje de la resurrección, que a ustedes les sea de aliento. Tenemos una canción más con Valeria que queremos compartir con ustedes. Y este es un himno ya un poco viejito, pero se llama En la Cruz. Y este himno relata el sufrimiento del Señor y su victoria final. Entonces, si se lo saben de memoria, canten con nosotros. Esta es la canción, el himno En la Cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. Espero que estén todos bien allí compartiendo en familia. Seguramente una linda comida. Espero nosotros también. Les deseamos las más grandes bendiciones del Señor. Déjenme orar y vamos a terminar, ¿sí? Padre Santo, gracias Señor por darnos este momento juntos. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias Señor por la resurrección. Gracias Señor por la vida eterna, el perdón de pecados. Ayúdanos Señor en nuestra impotencia, en nuestro miedo, en nuestra infidelidad. Perdónanos Señor, perdónanos, restáuranos, fortalécenos y Señor, te pedimos que te glorifiques tú en nuestra vida. Gracias por este momento, Dios. Gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.